Bienvenidos, miren, hoy vamos a entrar ¿eh? a lo que podríamos llamar un cuarto de guerra. Literalmente. Sí. Y el enemigo no es, no sé, otro país. Es la ineficiencia, es la burocracia, el desperdicio. Todo eso que, bueno, amenaza con colapsar la salud pública. Y lo llamas cuarto de guerra con toda la razón. Porque no estamos hablando de una lista de deseos. Para nada. Es una estrategia de choque diseñada para ser implementada con urgencia, con precisión, y todo bajo el marco de una ley, la 1450 de 2011. Una ley que básicamente les dice a las entidades públicas. O se vuelven eficientes y sostenibles o desaparecen. Así de claro. Así es. Entonces, la pregunta que vamos a desglosar hoy es, ¿cómo se pasa de una ley en un papel a una red de salud que de verdad funciona? Claro. Porque la teoría es una cosa, pero la ejecución en el campo de batalla es otra completamente distinta. Empecemos por lo primero en cualquier estrategia: reconocer el terreno. Exacto. Antes de lanzar cualquier ofensiva, necesitas un mapa detallado del territorio. Y lo fascinante de este plan es que su primer paso es precisamente ese, un diagnóstico. Un diagnóstico exhaustivo. Exhaustivo. La ley lo exige, pero es que la lógica lo grita. Tienes que entender dónde estás parado antes de decidir hacia dónde te vas a mover. Claro, medir el terreno antes de construir. Pero, a ver, ¿qué significa medir el terreno en el contexto de una red de salud? ¿Qué es lo que necesitas saber con urgencia? El plan lo simplifica muy bien. Habla, digamos, de 3 pilares de inteligencia. Ok, 3 pilares. El primero es el análisis de oferta. Y esto es un inventario crudo y duro. Como contar las tropas, tal cual. ¿Cuántos centros de salud tiene la SHRSO? ¿Qué equipos funcionan de verdad y cuáles están, acumulando polvo? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Y dónde están? Es la foto de tus recursos. Entendido. Saber con qué cuentas. Y el segundo pilar. El segundo es el análisis de demanda. Aquí la pregunta es, ¿a quién nos enfrentamos? Y no como un enemigo, sino a las necesidades de la gente. Claro, se analiza el perfil epidemiológico, o sea, de qué se enferma la población en zonas como Chinácota. Y muy importante, dónde viven. Es mapear las necesidades reales. Oferta y demanda. Tus recursos versus las necesidades. Pero la verdadera estrategia nace cuando cruzas esos dos datos, ¿no? Ahí está el núcleo de todo. El tercer pilar es la brecha de capacidad. Y aquí es donde el mapa, de repente, se ilumina. Se ven los huecos. Ves claramente dónde tienes un puesto de salud, pero la gente de esa zona necesita, no sé, pediatría, y no la tienes. O donde tienes un equipo de rayos X, pero no hay un técnico. El plan lo dice sin rodeos. El objetivo es evitar que la gente tenga que hacer un viaje largo, costoso, hasta el hospital principal, el Erasmo Meos, por algo que debería resolverse a la vuelta de la esquina. Justamente. Entonces, no es solo un inventario, es crear un mapa de la frustración. Un mapa que te dice, aquí es donde el sistema abandona a la gente. Eso es muy potente. Y con ese mapa, ¿cómo se empiezan a redibujar las fronteras? El plan habla de nodos de atención y microredes. Suena técnico, ¿verdad? Pero la lógica es impecable. Piensa en un nodo de atención como una base de operaciones avanzada. ¿Ok? Es un centro de salud más robusto, mejor equipado, que puede resolver más problemas. Tiene laboratorio, quizá odontología, urgencias 24 horas. ¿Y las microredes? Son los puestos de salud más pequeños, los satélites que orbitan y se apoyan en esa base principal. Ah, ya veo. O sea, en lugar de tener un montón de puestos aislados, vulnerables, creas pelotones coordinados. Se centraliza la logística. Precisamente. Y el objetivo de toda esa reorganización se resume en una palabra que el documento repite como un mantra: resolutividad. Resolutividad. Se trata de que ese primer nivel de atención, el centro de salud de tu barrio, pueda ganar la mayoría de las batallas diarias de la salud sin tener que llamar a los refuerzos de un hospital. Suena bien en teoría, pero ¿no existe el riesgo de que al presionar a los centros para que resuelvan más, terminen, no sé, tomando atajos? ¿O no derivando casos que sí necesitan un especialista? ¿Cómo se equilibra eso? Esa es la pregunta del millón. Y el plan la responde con los 3 ejes de la modernización que exige la Ley 1450. A ver, no puedes aumentar la resolutividad
solo con voluntad. Necesitas herramientas. Y el primer eje son los sistemas de información. La pieza clave, la historia clínica unificada. El sistema nervioso central de toda la operación. Exacto. El plan da un ejemplo perfecto. Un paciente atendido en Chinacota por algo menor, si días después llega con una complicación grave al Erasmo Meos en Cúcuta, el médico de urgencias tiene acceso inmediato a todo su historial. No hay que empezar de cero. No se empieza de cero. Se evitan errores, se gana tiempo vital. Y se evita esa situación horrible de llegar a una urgencia y tener que contar tu vida entera a 3 personas distintas mientras te sientes fatal. Justo eso. Pero un sistema nervioso sano no sirve de mucho si el cuerpo se está desangrando financieramente. ¿Cómo aborda el plan las fugas de dinero? Ese es el segundo eje, la gestión de costos. Es aplicar torniquetes en los puntos críticos donde se pierde dinero. Y aquí el documento es brutalmente honesto. Habla de las glosas, las famosas glosas. Y del desperdicio de insumos. Y me imagino que el tercer eje es la tecnología, el arma moderna. Correcto. El tercer eje es tecnología, enfocada en telemedicina. Permitir que un médico general en un puesto rural pueda hacer una interconsulta por video con un especialista en la ciudad. Eso ahorra traslados, costos. No solo eso, educa al médico de primer nivel y aumenta la resolutividad de toda la red. Esto nos lleva a la pregunta inevitable. La sostenibilidad. Un plan así suena caro. ¿Cómo se asegura que esta batalla no termine costando más de lo que ahorra? ¿De dónde sale el dinero? Fíjate que el plan es muy pragmático. No empieza pidiendo más presupuesto. Empieza por detener la hemorragia. Y la principal hemorragia tiene nombre: la glosa. Expliquemos bien esto, porque es clave. Una glosa es cuando la S, el hospital, le manda la cuenta a la aseguradora, la EPS, y ésta le dice: no te pago. No te pago. Te faltó una firma, este código está mal, no adjuntaste el soporte, pura burocracia. Y esa burocracia tiene un costo. Devastador. El documento lo pone en blanco y negro con un ejemplo que te deja frío. Si la SHRSO factura, digamos, 1,000 millones de pesos al mes y sufre una glosa promedio del 15% por errores administrativos, 15%. está dejando de recibir 150 millones de pesos cada mes. ¿150 millones de pesos? Para ponerlo en perspectiva, con eso se podría construir un centro de salud nuevo cada pocos meses, o contratar docenas de médicos. Y se está evaporando por papeleo. Exactamente. Por eso, la primera victoria financiera que busca el plan es esa. Propone que una modernización de los sistemas, algo tan básico como unificar la facturación, puede reducir esa glosa a un 5%. Que es una meta realista. Muy realista. Y eso, de por sí, ya recupera 100 millones de pesos mensuales de flujo de caja. Es dinero que ya te habías ganado, pero que no sabías cómo cobrar. Eso es solo tapando los agujeros. Pero el rediseño de la red también tiene que ser más eficientes los modelos de ingreso, ¿cierto? Por supuesto. Ahí la estrategia pasa de la defensiva a la ofensiva. El plan analiza 2 modelos de pago. El primero es la capitación, que se basa en la UPC. Explícalo en simple. La aseguradora le paga a la S un monto fijo cada mes por cada persona a su cargo. No importa si va al médico o no. Lo que convierte a la prevención en el mejor negocio del mundo. Si mantienes a la gente sana, tu costo baja, pero tu ingreso es el mismo. Ahí está la clave. La fórmula es: ingreso fijo menos costo real de atención igual a ganancia. El documento lo cuantifica. Por cada 100 pesos invertidos en prevención, se pueden ahorrar hasta 600 pesos en complicaciones de urgencias. Es una inversión, no un gasto. Clarísimo. ¿Y el otro modelo, el pago global prospectivo o PGP? Aquí es donde el rediseño de la red de nodos y microredes se vuelve una máquina de generar eficiencia. En el PGP, la aseguradora te dice: te vería una suma fija para que te hagas cargo de la salud de todas las embarazadas de esta zona. Sin una red coordinada, eso debe ser un caos. Un caos. Y probablemente pierdes dinero. Pero con el modelo del plan, controlas todo el proceso, desde la primera consulta hasta el parto. Y la proyección es pasar de una rentabilidad modesta del 5 al 8% a una muy saludable del 12 al 18%. Si tuvieras que elegir una sola cifra, la más reveladora del impacto financiero total, ¿cuál sería? Sin duda, la proyección final del margen operativo. El documento suma todo:
Más ingresos, menos costos por compras centralizadas, menos fugas por glosas. El resultado es un incremento proyectado de entre el 15 y el 22% en el margen operativo. Eso es pasar de la supervivencia a la sostenibilidad. Es la diferencia entre estar apagando incendios y tener recursos para construir un edificio a prueba de fuego. Esa es la meta. No es solo más ingreso, es la prueba de que el modelo completo, desde la atención al paciente hasta la factura, se vuelve más sano. De acuerdo, pero un plan tan complejo necesita un monitoreo constante. No puedes dirigir una guerra mirando un mapa de hace 6 meses. El plan propone un tablero de control. ¿Cómo funciona? El tablero es el radar de la operación. Mide 3 dimensiones críticas. La primera, eficiencia operativa. O sea, ¿está funcionando la nueva estructura? ¿Y cómo se mide eso? El indicador clave aquí es la tasa de resolutividad del primer nivel. La meta es que supere el 85%. Es decir, que 85 de cada 100 pacientes que entran por la puerta en un centro de salud salgan con su problema resuelto. ¿Sin ser enviados a otro lugar? Exacto. La segunda dimensión, imagino, se enfoca en el paciente. Claro, en la gente. Así es. Es la dimensión de calidad y acceso. De nada sirve ser eficiente si la gente no lo percibe. Aquí se miden cosas muy concretas. ¿Cuántos días tarda una persona en conseguir una cita? O un indicador muy diciente, la tasa de reingreso por urgencias. Ah, ese es bueno. Si un paciente vuelve a urgencias en menos de 72 horas, es una señal de que la primera vez no se hizo bien el trabajo. Y la tercera dimensión, por supuesto, el dinero. La logística, la dimensión financiera. Aquí los indicadores son implacables. El porcentaje de glosa inicial, con esa meta de mantenerlo bajo el 5%. Y la rotación de cartera. ¿Cuánto tardas en cobrar? El objetivo es que ese dinero entre a la caja en menos de 60 o 90 días, no en un año. El plan también sugiere un sistema de semáforo, algo muy visual para la gerencia. Sí, es para que el gerente vea el campo de batalla de un solo vistazo. Verde es misión cumplida. Amarillo es una advertencia. Cuidado, los costos suben. Y rojo es una alarma de combate. Dame un ejemplo de un indicador en rojo. Una alta tasa de remisión a clínicas privadas. Eso es el equivalente a ver a tus propias tropas desertando. Significa que tu red no es capaz de retener a los pacientes y estás perdiendo ingresos. Todo esto suena increíblemente robusto. El diagnóstico, la estrategia, la medición. Pero volvemos a la pregunta más difícil. ¿Cómo se empieza mañana? ¿Cómo se vence la inercia? El plan propone algo con un nombre muy potente. Plan de choque de 90 días. Y para mí es la parte más brillante del documento, porque es pura psicología de liderazgo. Propone que la primera reunión de gerencia no sea una presentación de PowerPoint. ¿Sí, no? Sino una declaración de estado de guerra. Es generar un sentido de urgencia inmediato, poniendo sobre la mesa la cruda realidad. ¿Con qué datos? ¿Qué munición se usa en esa primera reunión para sacudir a la gente? Con 2 mapas letales. Primero, el mapa de glosas. Señores, el 80% de los 150 millones que perdemos al mes viene de estos 5 errores en estas 3 sedes. Aquí están, directo al problema. Y segundo, el mapa de la fuga de pacientes. El mes pasado, 200 pacientes fueron enviados a clínicas privadas para procedimientos que con un poco de coordinación podríamos haber hecho nosotros. Eso es dinero que regalamos. Es un enfoque de dejar de sangrar para poder empezar a pelear. El plan de 90 días supongo que detalla los pasos. Paso a paso. Lo divide en 3 meses. Mes 1. Saneamiento. El lema es cerrar los grifos. Auditoría total de glosas, censo real de equipos y sentarse con las aseguradoras a conciliar la cartera vieja. Es limpiar el terreno. Una vez que el terreno está más seguro, ¿qué sigue en el segundo mes? Reorganización. Aquí se centraliza la facturación para que todos hablen el mismo idioma. Se unifican las compras de medicamentos. Básicamente es poner la casa en orden. Para llegar al tercer mes, que ya es la contraofensiva. Exacto. Mes 3. Modernización. Se lanza el piloto de telemedicina. Se implementa el tablero de control. Y, fundamental, se capacita a todo el personal en las nuevas reglas del juego. Y para que nadie pueda decir, esa no era mi responsabilidad, el plan aterrizó todo en una herramienta de gestión muy concreta, la matriz RACI. Efectivamente. Asigna roles para que no haya dudas. Define quién es el responsable,
quién es el aprobador final, a quién se le consulta y a quién se le informa. Se acaba el juego de echarse la culpa. Exacto. Por ejemplo, en el control de glosas, el jefe de facturación es el aprobador, pero el coordinador médico es el responsable de que los soportes clínicos estén perfectos. Entonces, para resumir la idea central, este plan es mucho más que una simple mejora administrativa. Es una hoja de ruta para convertir el lenguaje a veces abstracto de una ley en resultados tangibles. Es la traducción del ¿qué hay que hacer legal? Al ¿cómo lo vamos a hacer gerencial? Concreto, medible y con responsables claros. De hecho, el documento propone una frase para el discurso directivo que me parece que encapsula toda la filosofía. En los próximos 90 días, cada peso que ahorremos en glosas y cada paciente que resolvamos en casa será un peso invertido en la modernización de nuestros centros. Es un mensaje que une al equipo financiero con el equipo médico. Totalmente. Claro. Porque cambia la narrativa. Ya no se trata de vamos a arreglar los techos, que es un gasto. Se trata de vamos a aumentar la resolutividad en un 20%, que es una inversión con un retorno medible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, significa que la modernización del sector público no tiene por qué ser una utopía a 20 años. Con un diagnóstico de guerra, una estrategia enfocada y una ejecución disciplinada, el cambio es posible. Y sus efectos pueden sentirse en meses, no en décadas. Exacto. Es la diferencia entre administrar la crisis perpetua y diseñar una salida sostenible. Y aunque este análisis se enfoca en un sistema de salud en Colombia, la lógica que hay detrás es universal. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar. Adelante. Este análisis se centra en un sistema de salud, pero la lógica subyacente es universal. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué otros servicios públicos, quizás en nuestra propia comunidad, podrían transformarse radicalmente si se les aplicara un plan de choque similar, enfocado en medir la eficiencia, controlar las fugas de recursos y definir responsabilidades claras desde el primer día?